Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Ya vamos a iniciar las lecturas de hoy, lunes 4 de mayo. Antes de empezar, en lo que esperamos un momentito a que se congregue el pueblo de Dios, les quería compartir. Yo voy a estar el día de hoy lunes y mañana martes, nada más para esta semana, y luego día miércoles y día jueves viene otro hermano del Ministerio Hispano, Oscar Domínguez, que es muy conocido también en la parroquia, y Oscar va a cubrir lo que falta de esta semana, es decir, miércoles y jueves, y él va a iniciar y hacer prácticamente la otra semana. La otra semana él la va a cubrir de lunes a jueves. Y ya después de eso vamos a ir viendo cómo dispone el Ministerio Hispano, que sigamos alternándonos para hacer un poquito más. No es una tarea pesada, gracias a Dios. Yo tengo ahorita la disponibilidad, gracias a Dios, y el tiempo para poder hacer estas lecturas. Es más, yo las hago en la mañana en el canal de YouTube del Ministerio Sal de la Tierra, que está bajo mi nombre. Lo pueden buscar en YouTube bajo Alan Barrascut. Y lo que sucede es de que también es necesario que haya una alternancia, porque uno se enriquece también de otros servidores, y es bueno para la iglesia que todos participemos. Somos un equipo. Hoy vamos a ver algo de eso que está puesto en la lectura del día de hoy. Bendito sea Dios. Hoy es día de San Felipe, fiesta litúrgica. Está designada en el día 3, pero el día 3 también está la fiesta de la Santa Cruz, exaltación de la Santa Cruz. Entonces, depende cómo vaya el calendario litúrgico y cómo vayan las fiestas. Muchas de esas fiestas son lo que la iglesia llama movibles. Es decir, si cae una fecha muy importante, muy extraordinaria, se puede correr, la pueden trasladar. Y entonces hoy en la mañana, si buscan en YouTube el canal de Sal de la Tierra o Alan Barrascut y Arturo Ceseña, estamos junto con Arturo Ceseña para compartir la palabra de Dios. Yo pienso que vamos a empezar para no hacer muy larga la lectura, y sin más, bienvenidos, bienvenidas, mis queridos hermanos y hermanas. Somos el Ministerio Hispano, para los que entran por primera vez a la página de la parroquia, de la pequeña comunidad Sal de la Tierra. Es el grupo de oración que nos reunimos todos los viernes después de la misa de 6:30. Y ya cuando se abran los templos, primeramente Dios, vamos a estar por ahí nuevamente sirviendo y colaborando con la iglesia y con el Señor, por supuesto. Así que sin más, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amado Señor, yo te doy gracias de todo corazón por este día más de vida. Te doy gracias, Dios bendito, por nuestra parroquia. Te doy gracias por el Ministerio Hispano. Te doy gracias, Señor Dios bendito, por nuestros líderes, por Monseñor Tom, por el diácono José. Y te doy gracias también, Señor Dios bendito, por todos los sacerdotes en la parroquia y en el mundo entero. Te pido, Dios del cielo santo, que esta tarde abras nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales con la fuerza y la autoridad de tu Espíritu Santo, para que tu palabra llegue hasta esas iglesias domésticas que tú estás levantando durante esta cuarentena. Te pido que esta palabra la entendamos, pero por sobre todo que la pongamos en práctica. Yo te lo pido todo esto en el precioso y dulce nombre de Jesús, invocando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la siempre Virgen María. Por lo tanto, lo doy por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Mi querido hermano, mi querida hermana, esta tarde
Este día la iglesia nos propone la lectura de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, versículos del número 1 al 18. Un pasaje un poquito largo, pero bien interesante. Y luego vamos a ver en el Evangelio, en el capítulo número 10 de San Juan, después de la lectura, se recuerda de ayer del buen pastor, sigue todavía un poquito el discurso. Y es lo que vamos a estudiar, a analizar, a ver qué es lo que el Señor nos tiene aquí de enseñanza. Pues dice así el Evangelio en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, dice: los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los paganos habían aceptado la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los judíos convertidos con él discutían con él diciendo que había entrado en casa de incircuncisos y que había comido con ellos. Pedro les contó detalladamente lo sucedido. Estaba llorando en la ciudad de Jaffa cuando tuve una visión en éxtasis. Un objeto como un mantel enorme se descolgaba por las 4 puntas desde el cielo y llegaba hasta mí. Me fijé atentamente y había cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Contesté: de ningún modo, Señor, yo nunca he comido nada profano o impuro. Por segunda vez me habló la voz desde el cielo: lo que Dios declara puro, tú no lo declares impuro. Esto sucedió 3 veces y después todo fue llevado otra vez al cielo. En aquel momento 3 hombres enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde me encontraba. El Espíritu me ordenó ir con ellos sin dudarlo. Me acompañaban estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. El ángel nos explicó que él nos explicó que había visto en casa un ángel de pie que le decía: envía gente a Jaffa y haz venir a Simón por sobrenombre Pedro, el cual te dirá palabras que serán la salvación tuya y de tu familia. Apenas empecé a hablar cuando bajó sobre ellos el Espíritu Santo, como al principio sobre nosotros. Yo me acordé de lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora bien, si Dios les concedió el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Al oír el relato se calmaron y dieron gloria a Dios diciendo: Dios también ha concedido a los paganos el arrepentimiento que conduce a la vida. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, un relato maravilloso, sorprendente. ¿Por qué? Por la acción del Espíritu Santo. Resulta que llega San Pedro de esta misión que había hecho y regresa a Jerusalén. Y cuando regresa a Jerusalén ya lo estaban esperando. Dice: los judíos convertidos discutían con él porque supieron que había ido a la casa de unos paganos incircuncisos y es más, había comido con ellos. Y eso la ley no lo toleraba. Acuérdense que en el pensamiento de esta gente, estos eran judíos convertidos a la iglesia. Es decir, seguían muchas reglas todavía. Acuérdense que al inicio dice Hechos de los Apóstoles, los convertidos por el discurso, por el discurso de San Pedro. Acuérdese, ellos acudían diariamente al templo, hacían sus oraciones por la mañana y por la tarde. Es decir, judíos muy piadosos, judíos que seguían cumpliendo con un montón de leyes y con preceptos de los judíos, pero ya convertidos a nuestra iglesia. Pero era un impasse, había que esperar tantito, un poco más, para poder irse abriendo a las cosas del Señor. Entonces toda esa gente estaba esperando, y discutían, pero Pedro les contó detalladamente lo sucedido. ¿Y qué le pasó a Pedro? Primero,
tuvo una visión y un éxtasis. ¿Cómo? Porque estaba orando, estaba en oración. Empezó, oiga, cuando estaba el Señor Jesús, ellos lo seguían, ellos lo crecieron espiritualmente con Él. Ellos iban, ¿me entiende? Pero ahora ya no tienen al Señor, entonces ya no lo siguen, lo imitan, viven el Evangelio. Él estaba orando, como había visto muchas veces hacer a su maestro. Y entonces él estaba orando cuando tuvo una visión, un éxtasis. 3 veces bajó. Y esto, mire, como todavía seguían dentro de la cosmovisión judía, el Señor les habla en esa misma cosmovisión. Porque dice San Pedro, lo que vio, la visión, la vio 3 veces. Y eso para el judío significa totalidad. Significa mandado, un trasfondo divino. 3 veces sucedió. Y es más, cuando lo llegan a buscar a la casa donde estaba hospedado, 3 hombres lo llegan a buscar. Como que le va confirmando. Pero le presenta un menú que no era judío. Acuérdense que el pueblo judío hasta la fecha se rigen por un reglamento, estoy hablando de la comida, por unos estatutos y unos preceptos que tienen que ser seguidos. La comida hasta la fecha hoy se llama kosher, tiene que ser kosher. Usted va al supermercado, vaya y pregunte dónde está la comida judía y le van a señalar una estantería porque tiene que ser kosher. La palabra kosher viene de un vocablo hebreo que es krushet con T al final, que etimológicamente significa puro. Ahora es kosher, en algunas regiones es kasher, pero etimológicamente viene de krushet, que es que es puro. Entonces tienen que seguir unos preceptos. Pero a Pedro se le presenta aquel gran menú. Es más, comió con ellos. Pero esto es lo importante. Dice, el hombre a donde llegaron para confirmarle que todo eso es de Dios, que todo eso tiene un trasfondo divino, aparte de las 3 veces, aparte de los 3 hombres. Imagínense, el jefe de la iglesia yendo a meter a un lugar que no sabe si es una trampa, no sabe qué, pero cuando se le empieza como a vislumbrar que es de Dios, dice, entramos a la casa de aquel hombre y él nos explicó que había visto un ángel parado, un ángel de pie, y que el ángel le dio el mandato, manda a Jafa a traer a Simón, llamado Pedro, el cual, mire, nada más y nada menos lo que le dice el ángel. ¿Cómo no iba a mandar el ángel a traer a San Pedro? Si las palabras que el ángel le dice, ve, porque él te dirá palabras que serán la salvación tuya y de tu familia. Mire, mi hermano, más claro no puede haber. Entonces, dice San Pedro, después de escuchar la explicación del hombre, entra en la casa, una casa que no conoce, una casa. Acuérdese el pasaje del funcionario romano. Se recuerda, dice aquí atrásito, llegó a la casa de Cornelio. Cornelio era un hombre romano, un capitán romano. Era un capitán romano, dice en el capítulo 10. Entonces, cuando aquel funcionario romano también van a traer al Señor, de ahí tenemos en la liturgia nosotros el acto de
de contrición, vamos a decir, el acto de, después de la consagración, antes de la comunión, de expresar lo que ese romano dijo hace 2000 años. El hombre salió con toda humildad y le dijo: Señor, no, yo no soy digno de que andes en mi casa. No se recuerda, pero una palabra bastará para que se sane mi siervo que está allá adentro. Pero tú no te rebajes, estaba diciendo, no te contamines, porque era una contaminación, había que purificarse 40 días. Y dice, no, solo el romano por eso tenía este temor. Y San Pedro sin duda estaba pensando: voy, no voy, entro, soy una autoridad en la iglesia, soy una persona pública, pero con toda esta confirmación. Y cuando le dice la visión del ángel, San Pedro con toda confianza dice: apenas empecé a hablar del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo baja sobre ellos y se empieza a cumplir la promesa del Señor allá en el capítulo 14, 15 y 16 de San Juan. Cuando el Señor les hablaba, les empezó a revelar: les conviene que yo me vaya, en la casa del Padre hay muchas moradas, y si yo me voy, les decía, si yo no me voy, no vendrá el Espíritu Santo, y cuando yo me vaya, yo le mandaré esa promesa del Padre y Él les recordará todo. Y dice aquí: me acordé de lo que había dicho el Señor. Miren nada más, Juan bautizó con agua, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora bien, concluye San Pedro, miren con qué humildad, hablando ante la gente que lo estaba cuestionando. Era no crean que era una reunión en donde todos estaban tomando café y todos lo llamaron y estaban discutiendo con él. Y dice: ahora bien, mis hermanos, si Dios les concedió el mismo don que a nosotros, pero mire por qué mérito: por haber creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Entonces, al oír el relato, se calmaron y dieron gloria a Dios, diciendo: Dios ha concedido a los paganos el arrepentimiento que conduce a la vida. Palabra de Dios. Mire qué belleza aquí hay varias cosas varios aspectos bien interesantes. Dice, acuérdense que en el discurso de San Pedro, allá en el templo, después de la venida del Espíritu Santo, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, dice: esta es la promesa hecha por Dios para ustedes y para todos aquellos que están lejos, a los que llamará el Señor. Es decir, hay una apertura total de la gracia de Dios, de la corriente de Dios, grande. ¿Para qué? Para que se derrame la gracia de Dios. Es decir, el sacrificio aquel del Señor, el sacrificio del Señor no es nada más para un grupo, no es nada más porque nosotros los católicos no somos un club, no somos que tenemos membresía, no. El sacrificio del Señor es para toda la gente que crea y que reconozca que Él es el Señor. Y eso lo vamos a ver con la lectura del Evangelio, porque mire, la iglesia, madre y maestra, por eso es madre y maestra, nos enseña, mi querido hermano, a los hijos y a las hijas de Dios. Las lecturas no las escoge les dije yo cuando iniciamos esta misión, las lecturas de la iglesia que propone día a día, no las escoge para entretenernos, las escoge para darnos vida y para que viviendo el Evangelio encontremos el camino hacia el Señor. Aleluya. Mire, mi querido hermano, capítulo 10 de San Juan, del versículo 11 al 18. Dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es pastor ni dueño de las ovejas. Cuando ve venir al lobo, escapa abandonando las ovejas, y el lobo las arrebata y las dispersa.
como es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy la vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este corral. A estas tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño con un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy la vida para después recobrarla. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y para después recobrarla. Este es el encargo que he recibido del Padre, palabra de Dios. Mire, mi queridísimo hermano y hermana, estas palabras son para ti, para usted y para mí. ¿Por qué? Porque nosotros éramos las ovejas de ese otro rebaño. Aquí el único rebaño que había era el pueblo de Israel, el pueblo elegido del Señor. Y él claramente está diciendo, tengo unas ovejas que no son de este redil. Ya vimos en Hechos de los Apóstoles, empezó a llamar a ovejas de otro rebaño, los paganos. Dentro de esos paganos, ahí venimos nosotros. Ahí venimos nosotros. Por eso dice San Pablo más adelante, el pueblo elegido de Dios, el tronco es el pueblo elegido de Dios y nosotros estamos ahí injertados dentro de ese tronco para obtener la salvación. Mire, mi querido, y todo eso lo logró el Señor. Ese fue el sacrificio del Señor. Y ayer hablamos del buen pastor. Yo les decía que antes habían, los pastores tenían no rebaños, sino tenían donde guardaban sus ovejas, donde como portátiles, como móviles, porque se movían por pasturas, y a donde las recogían, a donde las regresaban, dice, al corral donde las regresaban, exactamente al corral, habían diferentes pastores porque cada uno tenía su aprisco. Entonces, por eso dice, la oveja conoce la voz del pastor. Entraba uno y llamaba a sus ovejas y se iban para allá. Entraba otro, se venían para acá. Entraba otro, se venían para acá. Muchos pastores, muchas ovejas, una sola puerta. Una sola puerta. Por eso decía el Señor, yo soy la puerta. Eso decía ayer. Ahora va más allá. Ahora va un poquito más allá. Qué lindo, mi querido hermano. Qué belleza. Mire, todavía tenemos tiempo. Porque una sola puerta, muchos apriscos, muchos pequeños rebaños, muchos pastores. Ahora Él dice, tengo otras ovejas que no pertenecen a este corral. A esas las tengo que guiar para que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño con un solo pastor. Bendito sea Dios. Ese es el buen pastor. Ese es el Señor Jesús. Dice que Él no es asalariado. Él da la vida por sus ovejas. Él da la vida por sus ovejas. El nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo elegido por el Señor, somos todos, toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todo ser humano es creación de Dios. Todo ser humano al nacer recibe el soplo de vida de Dios. Es deber
de nosotros, porque es un mandato del Señor que dejó. Vayan y evangelicen, vayan y proclamen el evangelio y hagan discípulos a todas las gentes. Vayan a todos los rincones de la tierra, porque el Señor quiere eso, la salvación de todo hombre, de toda mujer. Mi querido hermano, mi querida hermana, estamos ante una responsabilidad, los que conocemos la verdad, los que sabemos que estamos en la única iglesia que el Señor dejó, los que estamos, no es para nosotros despreciar a nadie, no es para nosotros decir, este piensa así, que se vaya, este otro también, que se condene. Al contrario, mi querido hermano y hermana, nosotros sabiendo la verdad, nosotros teniendo la escritura, nosotros teniendo la Eucaristía, nosotros teniendo a la Virgen María como madre, como luz, como ejemplo, como estrella de evangelización, como decía San Juan Pablo II, tenemos que vivir el Evangelio para poder atraer a todas esas ovejas que no están todavía en el rebaño del Señor. Y las tenemos que atraer para que pasen por la puerta que es el Señor Jesús. Y eso, mi querido hermano, yo se lo dije la semana pasada, no lo vamos a hacer con una insistencia pertinaz, con agarrar a bibliazos a la gente. Lo tenemos que hacer con testimonio de vida. Lo tenemos que hacer con amor, como el Señor lo hizo. Y lo tenemos que hacer como lo hizo San Pedro, como lo hicieron. Dice que San Pedro andaba con 6 más evangelizando. Y él 7. Otro número muy importante dentro de la cosmovisión judía de aquel tiempo. Andaban 7 predicando, enseñando, compartiendo palabra. Pero ojo, compartiendo magisterio de la iglesia. No hablando cualquier tema. ¿Por qué les digo esto? Porque ya empezaba la jerarquía de la iglesia. Ya había un consejo. Regresan a Jerusalén a entregar cuentas, a hacer, bueno, ¿qué andabas haciendo? ¿Cómo está esto? ¿Cómo que andabas donde unos paganos? Él les dice lo que andaba haciendo. Y ahora la iglesia nos traslapa esta lectura de San Pedro, el primer papa, evangelizando a los paganos, a los que nadie quería, a los despreciados. Lo empata con la pasaje del buen pastor, el que tiene otras ovejas y que un día escucharán la voz del pastor y que tienen que entrar por la puerta que es el Señor Jesús. Y adentro en ese corral, mi querido hermano, vamos a estar distintas y diferentes tipos, variedades, clases de ovejas, pero todas bajo un mismo pastor. Mi querido hermano, mi querida hermana, que con la fuerza del Espíritu Santo, con la oración de cada uno de sus hijos y de sus hijas, que somos nosotros, con la obediencia hacia la jerarquía de la iglesia y con la luz del Espíritu Santo, con nuestra forma de orar, de vivir, de hablar, de demostrar que somos hijos e hijas de Dios. Y en el nombre del Señor Jesús, con mucha oración y con mucha entrega, lo vamos a lograr. Se lo pido al Señor, invocando la fuerza, el poder y la autoridad del Espíritu Santo, en el precioso dulce nombre de Jesús, suplicando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María, y suplicando la intercesión de Santa Teresa de Calcuta. Que así sea para todos nosotros, mi querido hermano, mi querida hermana, y que el Señor la bendiga y lo bendiga a su casa, a su familia,
y a nuestra querida iglesia. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Feliz noche y bendiciones.